Malaquías. Ahora yo no veo la pantalla enfrente, por tanto si me ven que doy que giro así, es, ya saben por qué es, ¿no? Muy bien, Malaquías, el pasaje bíblico que vamos a tratar en esta tarde es Malaquías 2, del versículo 17 al capítulo 3, versículo 2. Malaquías 2, del 17 al 3, 2. Dice la palabra de Dios: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Nos presentamos ante tu presencia, oh Señor, agradecidos por tu santa palabra. Y te pedimos, oh Señor, porque nos ayudes a comprenderla y a obedecerla. Por favor, Señor, te pedimos que tú hables a nuestra vida y que nos des un corazón dispuesto a escucharte y obedecerte, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar tratando o a tratar el tema que vamos a tratar es la manifestación del Dios de justicia. Y si ven ahí el número 1 no está ahí, pero es la primera parte, porque estos van a ser un mensaje en 2 sermones, podemos decir. Entonces el tema que vamos a estar tratando es la manifestación del Dios de justicia para purificar. Vamos a tratar el tema que tiene que ver con la manifestación del Dios de justicia. ¿Y para qué se manifiesta? Para purificar. La próxima semana hablaremos de la manifestación del Dios de justicia que se manifiesta para juicio. Y hay una gran diferencia entre manifestarse para purificar y manifestarse para juicio. Por tanto, en esta tarde vamos a tratar ese tema: manifestación del Dios de justicia para purificar. Y el punto que vamos a tratar, el punto número 1, es lo que vemos ahí en el versículo, es que Dios está, como dice, Dios está cansado de su pueblo. Y eso es duro. Miren lo que dice el versículo 17: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, nos dicen. Entonces el punto número 1 es que Dios está cansado de su pueblo. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es esta: ¿es que Dios se cansa como nosotros? ¿Se cansa Dios como nuestros papás? ¿O el cansancio del que Él habla es distinto? ¿Han escuchado alguna vez a su papá decir: ya me tienes hasta aquí? ¿Será que Dios le está diciendo a su pueblo aquí: ya me tienen hasta aquí con sus palabras? Ya estoy cansado de ustedes. Hace unos días fui a visitar a mis papás y mi mamá estaba cuidando a los nietos, 5, que parecían 20. Mi papá es de pocas pulgas. Y ya le dice: vete por ahí con todo tu chamaquero, porque ya me tienen cansado, dice. Estoy harto de ellos. Porque el que no hacía una cosa, hacía otra, y ya mi mamá se los llevó al parque y ahí a correr unos para un lado y otros para otro. Pero eran nada más 5, me parecía que eran 50. Y ya estaba él estaba cansado ya, ¿no? Especialmente cuando una persona viene de trabajar y tú quieres descansar, quieres llegar y relajarte,
y ves el corredero para arriba y para abajo, y que ya tiraron una cosa y que ya rompieron otra, y entonces ya te cansas, ¿verdad? Y luego también, si a eso le añades el hecho de que no son tus hijos, dices, si yo ya cuidé a mis hijos, ya que tengo que estar penando ahora con estos, que los cuiden sus papás que están jóvenes y están fuertes para pelear con ellos, ¿no? Y claro, entonces si vemos que los papás llegan a cansarse, ¿no? De la actitud, del comportamiento de los hijos, y a veces con razón, porque a veces no se aguantan. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra relación con Dios, ¿cómo nos verá Dios? Que nos llama la atención, nos jala las orejas de nosotros a lo mismo. Ya te dije que no hicieras eso, y nosotros igual. No llegará un punto en que Dios diga, ya me tienes hasta aquí, ya estoy cansado de ti. Eso es un poco lo que le está diciendo al pueblo de Israel, ¿no? A su pueblo, ya estoy cansado de ustedes, ustedes me han cansado, porque siempre andan con lo mismo. Ahora, el cansancio de Dios no significa que Dios se canse. Él es todopoderoso. Pero aquí cuando está hablando del cansancio de Dios, es que Dios, podemos decir que pone límites que Él tolera. Hay puntos en que dice, ya no tolero más su desobediencia, y ahora van a ver. Ahora vamos a ponernos a cuenta, ¿no? Y eso es lo que vimos que pasó con Noé cuando envió el diluvio. Llegó la maldad de los hombres hasta tal punto que cansaron al Señor. Y el Señor dijo, hasta aquí. Y barrió prácticamente casi a toda la humanidad. Luego vemos que eso también pasó ahí con los cananeos, ¿no? Entonces hay momentos concretos en que Dios dice, ya ustedes ya rebasaron el límite, ya, hasta aquí, ya me han cansado, ¿no? Y aquí, a eso se refiere aquí cuando dice que Él se cansó, cuando dice ya me han cansado, porque ya el límite que les había puesto, ya lo habían alcanzado, ¿no? Ahora, ¿en qué lo cansó? ¿En qué cansó el pueblo de Israel a Dios? Y en primer lugar vemos que lo cansó por tergiversar lo que Dios aprueba. Llegó el pueblo de Israel a, podemos decir, que a corromper su mente hasta tal punto de que ya no veían a Dios como un Dios de santidad. Ya no veían a un Dios como un Dios que aborrece el pecado. Llegan al punto de decir que Dios aprueba el mal. Dice, decís, ¿en qué le hemos cansado? Dicen que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, dice. ¿Hasta qué punto se había desvirtuado la visión que ellos tenían de Dios? Se habían hecho un Dios a su propia imagen, a su propia semejanza. Y eso es lo que suele pasar cuando uno cede al pecado. ¿Qué suele pasar? Que nosotros, como no nos queremos arrepentir, como no queremos cambiar, nosotros empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso se llama depravación. La mente se llega a depravar. ¿Por qué? Porque ya no somos capaces de distinguir entre lo que es nuestra derecha y lo que es nuestra izquierda. ¿Recuerdan qué es lo que había pasado con el pueblo de Nínive? Dios manda a Jonás para que les predique, porque es un pueblo que estaba en pecado, un pueblo que se había cegado tanto, o que había, ahora sí, podemos decir que llegado a tal depravación que ya no distinguía, decía, entre lo que era su derecha y su izquierda. Y eso pasa con nuestra sociedad en gran medida. Por eso vemos que se aprueban unas leyes totalmente inmorales. Y aquí lo que el pueblo está haciendo es diciendo que Dios apoya la inmoralidad, que Dios se complace con el pecado, que Dios se complace con el que hace el mal. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que dice
conforme se comporta la gente, empieza también a pensar, o a veces es al revés, primero pervierten su forma de pensar y luego le siguen con sus hechos. Así que Dios estaba cansado de esa mente depravada, de esa mente corrupta. Y luego también, además de cansarlo por tergiversar lo que él aprueba, también lo cansó por la forma en que justifica su opinión sobre Dios. Miren lo que dicen. Miren lo que dice. Y si ahí mismo en el versículo 16 dice, y o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué? Porque ellos sí veían que había robos, que había abusos, y luego más adelante, cuando llegamos a la parte del juicio, veremos como el versículo que nos estamos memorizando, o que nos vamos a memorizar, nos habla de todo el daño que se estaba haciendo, ¿no? Los jefes se aprovechaban de los trabajadores eran unos irresponsables, las pobres viudas eran maltratadas, los huérfanos, los extranjeros, y entonces Dios va a hacer limpieza, ¿no? Pero ellos dicen, si Dios no se complaciese con el mal, entonces ya habría actuado, estaría actuando. Entonces aquí ellos dicen que ahora sí, cansan al Señor por la forma en que justifican su pensar. ¿Cómo justificas tú tu proceder? ¿Cómo justificamos nuestro hacer? Cuando le robamos a alguien, decimos es poquito, o decimos tiene mucho. Y a veces dice uno, está el dicho ese popular que dice, es como quien le quita un pelo a un gato. ¿No han escuchado esa frase? Cuando le robaste a alguien, pero es como quien le quita un pelo a un gato. Eso no es nada. Eso ni es robar, dice uno, ¿no? En realidad uno se justifica. Y dice uno que Dios tiene que entenderlo. Como en una ocasión, recuerdo de uno que tenía mucha necesidad, la verdad es esa. Era un tiempo de escasez, y un hombre veía a sus hijos que tenían necesidad, y ¿qué es lo que hace? Dice, pues sé que ahí está la casa del rico, voy a ir a robarle. Y ya va armado y amenaza, y quería robarle. Y ya le dice, oye, pero si yo a ti te conozco. Dice, ¿por qué quieres hacer esto? Dice, pues porque en mi casa tienen hambre, dice. Dice, ¿por qué no me lo pediste? Dice, si me lo hubieras pedido, yo igual te lo habría dado. Llévatelo y agarra lo que quieras. Pero ¿no se te ocurrió que podrías haber pedido? Y que no tenías que haber estado robando o amenazando o arriesgándote a que llame a la policía. Y a veces nosotros, ¿saben qué? A veces nos cegamos. Y cuando podemos hacer las cosas bien, no las hacemos bien. ¿Por qué? Por nuestra ceguera. ¿Por qué? Porque nuestra mente se ciega a veces por los problemas que enfrentamos, por las dificultades que tenemos a nuestro alrededor, y no pensamos en que hay una forma correcta en que se pueden hacer las cosas. Ahora, ¿cómo justificamos nosotros nuestro proceder? A veces lo justificamos porque todo mundo lo hace. Es que todo mundo hace lo que yo hago, entonces tiene que estar bien. De hecho, esa es la forma en que los hijos justifican normalmente el que tú tienes que dejarlos a que se vayan a andar por la calle. Que no te vas. ¿Por qué no? Si están y te empiezan a decir, todos mis amigos andan por ahí, todos lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Lo mismo. Si lo están haciendo mal, lo tienes que hacer porque todo el mundo lo hace. No. ¿Qué es lo que pasa con las parejas que se van a vivir juntos? Porque todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace, tiene que estar bien. Y aquí en este caso, la forma en que se están justificando es de esta manera. Si Dios no aprobara lo que están haciendo estas personas, Él ya habría actuado. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y de alguna manera lo que están haciendo es desafiar a Dios, lo están retando. Dios, tú no existes, o Dios, tú no te preocupas, o Dios, tú estás de acuerdo con el pecado. Porque si no estuvieras de acuerdo, o si existieras, tú ya lo habrías tratado con Él. Y la verdad que aquí podemos tratar un poco que es algo más profundo. Y la pregunta es esta: ¿por qué permite Dios el pecado?
¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Es una de las preguntas que se plantean especialmente los ateos. ¿Por qué permite Dios las injusticias? Y el planteamiento es este, y sigamos un poco la línea de pensamiento. Primero decimos, y lo afirma la palabra de Dios, ¿no? Que Dios es todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Dios es todopoderoso. Dios es santo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Dios aborrece el pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Dios puede acabar con el pecado cuando Él quiera. ¿Estamos de acuerdo, no? Ok, entonces si Dios es todopoderoso, es santo, aborrece el pecado y puede acabar con el pecado, ¿por qué existe el pecado? ¿No será que Dios en realidad no aborrece el pecado? ¿No será que Dios no es todopoderoso y no puede acabar con él? ¿No será que Dios en realidad no es tan santo? Si Dios puede acabar con el pecado y no ha acabado con él, ¿por qué? Está. Y esa es una de las cuestiones que se plantean, ¿no? ¿Pero saben qué? Dios dice que en su momento va a acabar con el pecado. En ningún momento se manifiesta que Dios no pueda acabar con el pecado. De hecho, Dios, si no ha acabado con el pecado, es porque en el proceso de acabar con el pecado va a acabar también con los pecadores. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios ha provisto el medio para acabar con el pecado, y es por medio de su Hijo Jesucristo. Pero antes de acabar con el pecado, quiere separar el pecado del pecador. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que nosotros podamos ser lavados, seamos limpiados, para que el pecado esté aparte. Y un poco la misma respuesta podemos aplicar para el sufrimiento. ¿Por qué sufren los inocentes? Se dice. ¿Es porque Dios no los ama? Y no, la verdad, Dios no es culpable del sufrimiento de las personas. El culpable del sufrimiento de las personas es el egoísmo del hombre, es el pecado del hombre. Pero Dios en su momento va a poner orden. Así que hay dudas, hay preguntas, pero ¿saben qué? Dios tiene su tiempo. Así que Dios está cansado de su pueblo, dice. Y el pueblo lo desafía y dice, ¿por qué? Por la forma en que piensan, por la forma en que hablan. Y el punto número 2 es que Dios enviará su mensajero para que le prepare el camino. Dios enviará su mensajero para que le prepare el camino. Y entonces, ¿quién es ese mensajero? Nos preguntamos, ¿no? Dice en el versículo 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y nada más llegar a Mateo, y por ejemplo ahora como estamos viendo Marcos, pues vamos a ver un poquito en Marcos. Miren el capítulo 1 de Marcos, que es con el que empezamos, o el que estamos estudiando. Dice en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 1 al 8, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Y aquí dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Ahí en el versículo 2 dice, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y ya nos dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, dice. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es ese mensajero que prepara el camino? Estamos hablando de
Juan el Bautista. Dios va a enviar su mensajero y de alguna manera aquí en el versículo 1, lo que está haciendo Dios es responder al desafío que el pueblo le plantea. El pueblo dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Y el Dios de justicia responde diciendo, el Dios de justicia está oyéndote. El Dios de justicia te está dando tiempo para que te arrepientes o te arrepientas. Ahora, el Dios de justicia se va a manifestar, dice, pero se va a manifestar en dos formas. Primero en dos fases podemos decir. Primero se va a manifestar para traer limpieza, para darte la oportunidad de que te pongas a cuentas con Él, pero después se va a manifestar ¿para qué? Para juicio. Así que aquí tenemos en Malaquías, podemos decir, la última profecía que se da respecto a la venida de Juan el Bautista, que viene ¿para qué? Para preparar el camino del Señor. Y aquí dice, envío mi mensajero, al cual preparará el camino delante de mí. Ahora, ¿cómo se prepara el camino para recibir al Señor? Decía Juan, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recuerdan todo lo que hace Juan, viene predicando en el desierto, vienen a él los policías, vienen a él los publicanos, viene a él todo tipo de pecadores. Ahí vienen, siguiéndole. ¿Por qué? Porque quieren arrepentirse. ¿Recuerdan cómo les dice Juan? Dice, raza de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera, no? Y ya empieza a decirles que hagan frutos de justicia y que no empiecen a decir nosotros tenemos a Abraham por padre, dice. Entonces, ¿qué es lo que a lo que Juan viene? Es a decirles arrepiéntanse, cámbiense, cambien. ¿Por qué? Porque Dios viene. Ahora, Dios envía su mensajero porque ofrece al hombre la oportunidad de arrepentirse. Pero luego nos dice que en el punto número 3 que el Señor vendrá súbitamente a su templo. Él vendrá, y el venir súbitamente es venir rápido, ¿no? Manifestarse de forma en la que uno no espera, de forma rápida. Y cuando Dios dice, ustedes quieren que se manifieste el Dios de justicia, va a venir súbitamente a su templo. Ahora, ¿cuándo se cumple eso? Y podemos decir que cuando el Señor Jesucristo vino, Él vino a su templo, ¿verdad? Recuerdan que lo presentaron ahí. Pero cuando lo presentaron, era el templo suyo. Luego hay un momento en el que Él se manifiesta, y cuando vino como niño, no podemos decir que hizo limpieza ahí. Pero luego ya cuando fue mayor, cuando ya está a punto de terminar su ministerio, recuerdan que también viene a su templo. Y ahí viene y hace limpieza. Pero también vendrá a su templo y vendrá a hacer más limpieza. Pero ahora si aplicamos o si pensamos también en el templo, nosotros somos templo del Señor, ¿no? Y también se va a manifestar súbitamente. Pero en cada uno de nosotros se manifiesta súbitamente, especialmente cuando nos llega la muerte. Ahora, ¿para qué viene el Señor? Y más que preguntarnos para qué viene el Señor, tendremos que preguntarnos muy bien. Más bien, ¿estoy preparado para recibir al Señor? Porque en realidad, si vemos el argumento al que nos va llevando, aquí ya en el punto número 4, la pregunta que se hace es, ¿quién podrá estar de pie cuando el Señor se manifieste? Entonces, primero empezamos con que los judíos tienen una forma errónea de ver lo que Dios aprueba y lo que no aprueba. Y luego dicen que se manifieste. Y Dios dice, sí, yo me voy a manifestar y lo voy a hacer enviando a mi mensajero primero. Pero después, súbitamente voy a venir yo. Y recordemos que cuando viene el Señor Jesucristo, viene Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él es parte de la Trinidad.
Ahora, aquí vemos una frase que es un poquito, quizá un poquito difícil de comprender, porque dice en el versículo, ahí mismo en el versículo 1 dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, dice, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Y quizá, y uno aquí se pregunta, ¿ese ángel del pacto a quién se refiere? ¿Se está refiriendo a Juan el Bautista, o se está refiriendo al Señor Jesucristo, o está hablando de otro ángel? Y hay que pensar en que aquí la palabra ángel significa mensajero. Entonces, el mensajero de Dios Padre, es el Señor Jesucristo. Y uno también tendrá que preguntarse, bueno, entonces, ¿qué? ¿El Señor Jesús es un ángel? En el Antiguo Testamento vemos que la Biblia habla del Señor Jesucristo como el ángel de Jehová. No como un ángel, sino como el ángel de Jehová, que significa el mensajero del Padre. En ese sentido, no en el sentido de que el Señor Jesucristo sea un ser creado, porque no es eso. Ahora, por eso uno tiene que pensar en las palabras, no solamente, es que Él es un ángel, no, Él es, ángel aquí significa mensajero, y en la Biblia vemos que, especialmente en el Antiguo Testamento, antes de que el Señor Jesús se manifieste en carne, están lo que le llamaban las teofanías, ¿no? Que son manifestaciones de Dios en forma humana, y se le llamaba el ángel de Jehová. Entonces entendemos que está haciendo referencia al Señor Jesucristo manifestado como, o llamándole, porque estamos en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová, como el mensajero de Jehová, que trae un mensaje. Y aquí le llaman el ángel del pacto. Y recuerden que el Señor Jesucristo viene y hace un nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Ahora, la pregunta es, ¿quién podrá estar de pie cuando el Señor se manifieste? Y aquí lo que podemos decir que esto es un examen. Cuando el Señor Jesucristo se manifieste, va a haber un examen. Y algo que también creo que es importante tener en cuenta, es que la venida del Señor Jesucristo viene en dos fases. El Señor Jesucristo viene primero como el niño indefenso que viene a traer salvación. Pero luego se manifestará como el Dios Todopoderoso, como el Señor de señores que viene a traer juicio. Entonces, nosotros podemos decir que estamos en medio de eso. El Señor Jesucristo ya vino como niño, ya vino como Salvador, pero va a venir como juez. Ahora la pregunta es esta, ¿y nosotros dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en ese intervalo, en ese tiempo entre su primera venida y su segunda venida, la parusía que le llaman, ¿no? La segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que se nos hace es, ¿quién podrá soportar su venida? ¿Quién podrá estar en pie delante del Señor? De alguna manera lo que está aquí haciendo Dios con su pueblo es diciéndole, tú buscas, tú llamas al Dios de justicia, quieres que se manifieste el Dios de justicia, ¿estás preparado para recibirlo? ¿Qué es lo que pasa con la gente? ¿Saben qué? Somos muy buenos para juzgar las injusticias y somos muy buenos para decir, ¿y por qué no actúa Dios aquí? La pregunta es esta, ¿estás preparado para que Dios actúe en ti? Y mucha gente dice, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay? Pero no dicen, ¿por qué soy tan malo? ¿Por qué hago sufrir a la gente? ¿Por qué soy tan injusto? ¿Por qué estoy lleno de pecado? Porque es muy fácil juzgar a los demás, porque es muy fácil condenar a los demás, pero ya no es tan fácil examinarse uno a sí mismo. Y eso es lo que le está pasando al pueblo de Israel. Y por eso aquí Malaquías les dice, a ver, se va a manifestar el Dios de justicia, a ver, que se ponga de pie el que esté preparado para recibirlo. ¿Quién podrá estar de pie delante del Señor? Y la respuesta es que nadie puede estar de pie delante del Señor. Porque incluso la Biblia nos dice que toda rodilla se doblará. Quieras o no quieras, nos guste o no nos guste, toda rodilla tendrá que doblarse delante del Dios de justicia. Porque viene
Así que, ahora la pregunta es, ¿quién podrá soportar la venida del Señor? ¿Quién podrá soportar su venida? ¿Saben quién puede soportar su venida? Todo aquel que esté cubierto por la sangre de Cristo. Todo aquel que haya sido redimido, todo aquel que esté en comunión con Él. ¿Por qué? Porque nadie puede soportar o estar de pie delante del Señor si el Señor no lo tiene de pie. Es el Señor quien te da la fortaleza para estar de pie. Y delante de Él nadie puede estar de pie si Él no le sostiene. Por eso es importante que sea Él quien nos sostiene. Ahora, en el punto número 5, lo que nos dice que Dios es como fuego purificador y como jabón que limpia o jabón de lavadores. Y sabemos que era muy conocida la forma en que se purificaba el oro, la forma en que se purificaba la plata y cómo se hacía con fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque el oro y la plata se aplica una temperatura tan fuerte que se puede hacer líquido, ¿no? Entonces en el líquido pues ya lo que hacían era quitarle las impurezas al oro y lo dejaban refinado, lo dejaban purificado. Entonces ese fuego purificador, dice, así es el Señor, como un fuego que purifica. Pero ¿saben qué? Nosotros podemos decir que Dios está haciendo de nosotros y somos como oro para Él. Lo que pasa es que somos un oro no tan puro. Un oro con muchas escorias o con muchas faltas, ¿verdad? Y a menudo necesitamos pasar por el horno. A menudo necesitamos pasar por el fuego, ¿o no? ¿No has pasado tú por el fuego? ¿No te ha pasado el Señor por el fuego para purificarte? ¿No te ha pasado por pruebas para que tu fe se fortalezca? ¿No te ha pasado por situaciones adversas para que te purifiques, para que limpies tu vida, para que cambies? Si no has pasado por nada de eso, entonces cuestiónate tu relación con Dios, porque lo mismo ni le interesa, dirá, pues, si tú no eres ni mi hijo o ni mi hija. Pero si el Señor te pasa por eso es porque Él te ama. Porque quiere purificarte, porque está interesado en purificarte. Y va a manifestar el Señor como ese fuego purificador. Y también dice como jabón de lavadores. ¿Por qué? Porque hay un jabón especial y también que era utilizado, podemos decir, por los profesionales, ¿no? O por la persona, la gente, un jabón que era para lavar. Y la costumbre era que se le echaba ese tipo de jabón al agua y se metía la ropa en esa agua con el jabón. Y en México pues hay experiencia, ¿no? De eso, de que cuando se lava a mano, a veces cuando la ropa no sale muy bien, se le echa el jabón, se llena muy bien y luego ¡zas! Unos golpetazos contra la piedra y queda limpio. Pero ¿cómo está? Con buen jabón y con sus buenos golpes. Y eso es lo que el Señor hace. Nos aplica el jabón, nos dice, ahora te voy a moldear un poquito. Estás muy percudido, ¿no? Las manchitas esas te las vamos a sacar. Allí en Veracruz se corta la caña y la caña ya ven que se quema. Entonces la gente que trabaja cortando la caña se le pone la ropa negra, negrísima, para limpiar eso. Entonces necesitaban ese jabón especial y ¡zas! Y golpes y golpes. Y sí quedaba limpio. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿Y qué tiene que hacer el Señor en nuestra vida? Pero saben que ese jabón también se suele utilizar para limpiar las heridas de las infecciones, porque es bastante puro. Entonces cuando alguien tenía una herida, lo que hacían era lavarle con ese jabón. No todo tipo de jabón, el jabón ese de lavadores. ¿Por qué? Porque eso les desinfectaba. Otros no hacían esa función. Y sí, entonces el Señor dice
que el Señor es como oro, como fuego purificador, pero también como jabón de lavadores. Y purifica, limpia de impurezas. Ahora, hay que tener en cuenta esto, que Dios puede limpiar nuestras manchas. Y yo no sé cuáles son las manchas que tú tienes, pero Dios es todopoderoso para limpiarlas. Y Dios, por muy pegada que tengas la mancha, si han visto alguna ropa que dice, ya esta hay que tirarla porque no sirve, digo, ¿no podría pasar lo mismo con nosotros? Que seamos como esa ropa que está tan manchada que diga el Señor, fuera de aquí. El Señor podría hacer eso, pero ¿sabes qué? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es poderosa para limpiar la mancha más incrustada que haya en nuestra vida. Y también Dios puede, sí, limpiar nuestras manchas, pero también puede limpiarnos si somos manchas. Perdón, ya me pasé de una. Dios puede limpiar nuestras manchas y puede limpiarnos si somos manchas. ¿Entendemos? Hay veces que pedimos que el Señor purifique su iglesia, ¿verdad? Lo que no nos damos cuenta es que a veces lo que necesitamos es que el Señor nos quite a nosotros en medio, porque somos nosotros los que estamos contaminando. Y Dios tiene el poder para quitarnos en medio. Así que creo que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude, que no seamos quitados como manchas, sino que seamos limpiados de nuestras manchas. Hay ayer estuvimos, bueno, en los días pasados tuvimos unas conferencias para misioneros, y el misionero que nos estaba compartiendo nos habló de algo que le sucedió a él con un primo suyo. Su primo era un año más joven que él y era su mejor amigo, y dice que él tenía carga por su primo, porque su primo no conocía del Señor, y jugaba con él, andaban para arriba y para abajo, dice, pero yo nunca me atreví a hablarle de Cristo. Entonces ya el día en que él se gradúa, ya sale muy contento, dice que ya estaba incluso en el autobús, y su primo andaba en una moto, y ahí en la escuela dice que cuando ya estaba graduado, ya listo para irse a su casa, que alguien dice, uno con una moto acaba de tener un accidente. Él sabía dónde estacionaba la moto su primo, así que se bajó y salió corriendo a ver a su primo. Dice, por lo menos a ver si tengo tiempo para hablarle del Señor. Y cuando llegó, vio que su primo tenía el coche, lo tenía presionado junto con la moto. Y dice que entre varios lo que hicieron fue mover el coche y se lo quitaron de encima. Y ya lo llevaron al hospital, y él fue a visitarlo al hospital. Y estando en el hospital, él quería hablarle del Señor, pero empezaban a hablar de una cosa y de otra, y ya se fue recuperando su primo, y nunca le habló del Señor. Pasó el tiempo, así que él dice que ya se fue al colegio, a la universidad, y ahí se acordaba de que tenía una cuenta pendiente, de que no le había hablado a su primo del Señor. Y dice que 4 meses después de estar ahí estudiando, que le llaman y que le dicen que su primo había tenido un accidente. Que dejó todo lo que tenía ahí, se vino con la carga de que no le había hablado del Señor a su primo, a quien era su mejor amigo. Dice, no le hablé de Cristo. Dice que algo en su interior le decía que su primo había fallecido. Dice, yo tuve la oportunidad de hablarle del Señor y le fallé a Dios, dice. Y venía con esa carga. Y efectivamente cuando llega, se encuentra que su primo había fallecido. Estaba con esa carga de decir,
pude hablarle de Cristo, el Señor me impulsó a que le hablara de Cristo porque le puso ese deseo en su corazón, dice, y no lo hice. Después, dice que el pastor que ofició ahí el sepelio fue y habló con él y le dijo, dice, no sé por qué me lo vino a comentar, dice, pero dice que le dijo que un día él sintió mucho deseo, como el impulso de querer, de ir a visitar a su familia, y que allí estaba su primo, y que allí le compartió a su primo de Cristo. Dice, y tu primo aceptó al Señor Jesucristo y fue perdonado, fue lavado de sus pecados. Dice, por un lado, dice, sentí que mi corazón estallaba de gozo por saber que mi primo había escuchado del Señor y que él había abierto su corazón para entregarle su vida. Pero por otro lado me sentí que le había fallado a Dios, porque Él me había dado esa oportunidad y una y otra vez la desaproveché. Le había fallado al Señor. El Señor Jesucristo es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Pero necesitamos compartirle a la gente de ese jabón que te ha lavado, que te ha purificado, que te da vida eterna. Pero es necesario que antes de que tú lo puedas compartir, que lo hayas aplicado a tu vida. El Señor Jesucristo se manifiesta para salvar. Mi pregunta es esta, ¿ya te has salvado? ¿Te ha lavado? ¿Has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón y le has pedido que te limpie, que te lave, que te purifique, que te haga un hijo o una hija de Dios? Si no lo has hecho, te animo para que lo hagas hoy. Porque ¿sabes qué? Nadie aquí tiene la vida segura. Solamente tenemos la vida eterna asegurada cuando tenemos a Cristo en nuestra vida. Y otra cuestión más. Si has permitido, después de conocer al Señor Jesucristo, que tu vida se manche con el pecado, pídele perdón. Arrepiéntete y dile, Señor, por favor, purifícame. Yo quiero ser esa ropa que se ha manchado, pero que es lavada por tu jabón, por ti. Así que hoy es un buen día para que tú tomes esa decisión. Si lo quieres hacer, si no estás a cuentas con el Señor, te animo para que decidas ponerte a cuentas con el Señor. Y si no le has conocido como Salvador, entrégale tu vida y pídele que te salve. ¿Quiere ponerse a cuentas con el Señor usted? Vamos a orar por José. Y no sé si hay alguien más, alguien que no conozca al Señor, pero es un buen momento para aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador y entregarle tu vida. O para reconciliarte con el Señor. Te animo para que lo hagas y para que tú le digas, Señor, yo quiero utilizar tu jabón. Ese jabón de lavadores que limpia y que purifica. Vamos a orar. En nombre de Cristo Jesús, nos acercamos a